Estatuto Procesal Romano. Como nos queda poco tiempo, vamos a tratar de avanzar en lo que, mira, son las 6:18. Digo yo que a las menos 10 que terminemos. ¿Verdad? Entonces, nos habíamos quedado que el Estatuto Procesal Romano contiene, y déjenme ver sus notas solo por no repetir otra vez lo de la clase anterior. Acción. Entonces, ya te das cuenta que hablamos que tenía las instituciones el Estatuto Procesal Romano, tanto sustantivas como adjetivas o procesales, y que para hacer valer esos derechos, entonces se necesita de institutos procesales que nos digan cómo aplicar, cómo reclamar. Y el primero que íbamos a mencionar era el Instituto de la Acción. Entonces, había que definir la acción, y esta va a ser la facultad que tiene la persona. Como estamos hablando del derecho romano, ¿quién es persona ahí? El ciudadano romano, porque es el chives, el ciudadano romano, aquel al que se le aplica el jus civile. Él es el titular de la acción, porque ellos van a tener acción. ¿Pero qué es la acción? Entonces definamos. La acción es la facultad que tiene la persona de acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar que se le garantice, que se le proteja un derecho, diríamos nosotros en el tiempo de hoy, que creemos que nos asisten, o dirían los romanos, una acción que ellos reconocen que tienen. Eso sería, porque como para los romanos lo que para nosotros es acción, para lo que para nosotros es derecho, para ellos era tener acción. Pues lo que tenían los romanos en la ley de las 12 tablas eran acciones. La ley de las 12 tablas contenía todas las acciones, y ese término todas es importante porque quiere decir que habían allí en la ley de las 12 tablas acciones criminales, acciones políticas, acciones fiscales y acciones civiles. Las acciones políticas, las acciones criminales y esas acciones fiscales a nosotros no nos interesan, no las podemos ver porque esas las conocen tribunales públicos, porque son acciones públicas, mientras que las acciones civiles son privadas y son esas el objeto de conocimiento del ius y de su posterior conformación cuando se hace ese asunto que compila Justiniano el ius y las leyes, ¿verdad? Y evolucionan después la ciencia del derecho romano. Entonces solamente recogen esta parte, lo privado, porque es lo que el Estatuto Procesal otorga a las personas particulares para la solución de sus problemas patrimoniales. O sea, todo asunto que sea de carácter patrimonial entre personas, sobra decir que particulares, sobra decir si la persona es persona, pues es un particular, se soluciona a través del ius civile. ¿Y qué es el ius civile? Esa situación, ¿verdad?, del derecho romano que hemos dicho. Entonces, ya tenemos definida qué es la acción. Y como ya hemos dicho que la acción
Entonces es la facultad de la persona de acudir ante el órgano jurisdiccional. ¿Ante quién va a acudir? Porque aquí está el particular, ¿verdad? Aquí está el particular, que es el ciudadano formal. Y él reconoce que tiene una acción. ¿Que tiene acción contra quién? Contra otro particular que siente que se está pasando de listo y afecta sus derechos. Entonces, ¿ante quién asiste este? Para que se le proteja. Ante el magistrado pretor, muy bien. Magistrado pretor. ¿Por qué? Porque él es el titular de la jurisdicción. Aquí vamos a poner titular de la jurisdicción. Entonces, claro, dice los textos que este tiene el derecho de acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar que se le proteja un derecho, una acción que cree que le asiste. Bueno, esa es la definición de acción, pero el ejercicio, la actitud del particular cuando acude ante el órgano jurisdiccional tiene un nombre también. El ejercicio de la acción se denomina en latín postulare acciones. Postulare acciones, o como nosotros lo vamos a identificar para efectos de nuestra evaluación o lo que sea, simplemente pedir acción. Así es, pedir acción, postular acción, porque él viene en ejercicio. Este pedir acción es el ejercicio de la definición que acabamos de dar, ¿verdad? Porque la acción es la facultad, tiene de existir. Pero entonces, como yo sé que tengo esa facultad, voy y la ejercito pidiéndole al órgano jurisdiccional que atienda que yo tengo una acción que está puesta en peligro, que no está debidamente protegida, porque aquí hay alguien que me está violentando. Entonces hago mi petición, postular de acción. Nosotros diríamos que esto equivale al acto de demandar, ¿verdad? Esto equivaldría al primer escrito, a la denuncia, a la demanda, pero sería como a la demanda, porque como aquí es el derecho privado, ¿verdad? Eso es lo que uno hace, es una demanda, porque uno solicita a él, solicita que le otorgue acción, pero está demandando algo, que se le demande algo a este. Entonces, como él es el titular de la acción, el particular, para efectos procesales, ya se le denomina de otra manera, como dijimos, que se le denomina al titular de la acción. Es una persona, pero para efectos del proceso tiene un nombre. Como él lo que hace es actuar pidiendo acción y a través del procedimiento va a seguir actuando. Entonces es de actuar esa acción y entonces a este ya no le vamos a decir particular, sino le vamos a decir para efectos del proceso que es el actor. Entonces, por eso dice, como lo solicita el actor, en los memoriales, ¿verdad? Hasta hoy, así es en las partes procesales. El que demanda es el demandante, porque de hecho es el o actor. Así lo identifica. ¿Y el Es el demandado? actor, es el titular. Entonces, ¿Y el demandado? ¿Cómo se le llama? demandado. Entonces, como dice la dama, a la contraparte, a aquel que se le solicita,
quien se le va a poner esa petición contra que se postula la acción, entonces ya se le dice, ya no va a ser el particular, es un particular siempre, pero para efectos del proceso, eso es demandado. Demandado. Y entonces ya va a ir notando que en efecto surgen todos estos términos, todos estos institutos del derecho procesal. Ya ves tú, aquí tenemos al actor. El hecho de pedir acción, que para nosotros sería interponer la demanda, porque se ha ido ante el órgano encargado de la jurisdicción a solicitarlo, y aquí está el demandado. Por supuesto que se ha pedido acción, porque dice, ¿qué dijimos? ¿Cómo fue que dijimos? Hay una acción, diríamos nosotros en nuestro tiempo, un derecho subjetivo que proteger. Pero todo esto quiere decir que si se le requiere a otra persona, se le señala de una situación, se le exige que tome una determinada actitud frente a la demanda o la petición, quiere decir que aquí se va a entablar un litigio, porque esa va a ser la materia del juicio, ¿verdad? La materia del juicio es el litigio, o también llamada litis o causa. Es más frecuente que el derecho criminal, el derecho penal, sea en la materia una causa. En civil, regularmente litigio o litis, pero como fuera está bien. Esto es la materia del juicio, porque es lo que se tiene que dirimir. ¿Qué no entienden? ¿No entienden algo? No. ¿Está bien? Sí. Gracias. Porque esa es la materia. Quiere decir que ya tenemos ahí varios elementos. Por supuesto que todo esto de que estamos hablando, todos estos elementos que van a conformar, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué pretende este sujeto? Claro que quiere que se le garantice su derecho, su acción. Por eso ha ido ante el titular de la jurisdicción. La jurisdicción, repito, que es la facultad de juzgar que tiene el Estado. La jurisdicción es la facultad de aplicar las leyes, de establecer responsabilidades, de imponer sanciones. Eso lo tiene un organismo de Estado en los tiempos modernos. El ejercicio de esa responsabilidad en los países, en los estados democráticos, republicanos, esa facultad se le delega, el pueblo la delega en el organismo judicial, ¿verdad? El Estado romano delegaba esa responsabilidad en los magistrados pretores, la facultad de juzgar. Y aquí todos estos elementos, lo que pretenden el actor es que se entable entonces un juicio. Eso es lo que él pretende. Por eso ha ido a que se dirima en un litigio, que es la materia del juicio, pues ese litigio es lo que está en disputa, si en verdad se está violentando un derecho o no, si tiene derecho, que dirían ellos, si tiene acción o no tiene acción en el derecho romano. Y entonces aquí
vemos un elemento que es importante porque ya hablaríamos de las facultades que tiene el magistrado pretor. Porque date cuenta tú que hasta aquí sí hemos dicho que él es el titular de la jurisdicción, en lo que he hecho particular énfasis, pero no he dicho que él sea el que resuelve el litigio. Él solamente se encarga de establecer si corresponde o no otorgar la acción y por lo tanto instituir un proceso. Hablamos entonces de una cuestión, vamos a hacer aquí una línea porque me voy a pasar para acá porque si no me duele la espalda. Fíjate que aquí ya hablaríamos de las facultades del pretor, porque ante el ejercicio de la acción que hace el actor, claro, el pretor tiene que... Se le acabó la tinta, Lisa. Vamos a ver si está aquí en el 4. Viene este que es el pretor y tiene entre sus facultades, por supuesto, ya estudiamos en la primera unidad que él cuando inicia su magistratura publica un edicto. Es el edicto del pretor, el edicto perpetuo, que aparece ahí, se publica al principio de su magistratura y están contenidas ahí cuestiones tales como las acciones que se pueden conocer en su magistratura, la manera de representarse, la manera de pedir acción, el nombre de los jurisprudentes que pueden ser asignados, por ejemplo, todas esas cosas estaban en el edicto del pretor, por eso es que él lo publicaba. Y entonces aquellos que se sentían que estaban siendo vejados en sus derechos, veían, o a lo mejor solamente lo intuían, así como tú. Mira, tú nunca has leído el Código Municipal, pero intuirías inmediatamente si frente a tu casa llegan a poner un carro y está ahí por días. ¿Qué dirías tú? Pues aquí hay una cosa. ¿Cómo es que vinieron a poner esto aquí frente a la casa? No porque el frente de la banqueta sea tuyo, simplemente porque es estorbo ahí. Pero dirías tú, esto lo voy a denunciar yo porque me hace estorbo, aunque no sea mía la calle, pero hace estorbo ahí. Y tú no sabes que el Código Municipal establece que no se pueden obstruir las calles, ni las aceras, ni las vías públicas con objetos por más de 3 horas. O en todo caso por 3 días, una cosa así dice, seguidos. Lo tiene que quitar la municipalidad. Pero eso no lo sabes tú, pero sabes que te puedes ir a quejar. Bueno, hay un código municipal, eso sí lo conoces tú, y hay leyes. Bueno, también lo sabían los ciudadanos romanos, sabían que habían ciertas leyes y las intuían. Pero si en un momento determinado querían hacer valer algo específico para ir ante el magistrado, ante la oficina del pretor, iban a pasar viendo el edicto del pretor, así como tú verías antes de ir a quejarte a un juzgado municipal o a la cosa por un objeto que está ahí frente a tu casa, por lo menos buscarías en el Google, digo yo, si hay algo que te apoye para ir a hacer esa gestión. No va a ir uno a lo tonto. Pues una cosa así era. Venían ellos y veían, bueno, pues si hay una acción que se parece a lo que yo pido, ya hacían su petición de acción. Vean, en todos los estados, a través de la historia, pero particularmente en tiempos modernos, existe un derecho genérico de petición. El estado tiene la obligación de atender las solicitudes que le planteen los particulares.
En el caso de Guatemala, ese derecho genérico de petición está establecido en el artículo 28. Ahí pueden leer ustedes en la Constitución que todos los habitantes tienen derecho de dirigir peticiones a la autoridad que está obligada a responderles, a darles solución. Y si no da solución dentro de los 30 días de estar en estado de resolver el asunto, puede ir uno incluso a la ley de lo contencioso administrativo a que le resuelva. Bueno, eso es un derecho genérico. Pero en lo judicial tenemos garantizado en el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Civil y Mercantil, y en la ley del organismo judicial todos los institutos que le permiten a uno demandar por cualquier derecho que uno crea que le ha sido conculcado o violentado por otro particular. ¿En dónde van a estar esos derechos que los otros particulares nos pueden conculcar a nosotros? Que pueden, son todos aquellos derechos que están contenidos en la ley civil. Todas esas cuestiones que están en el Código Civil, leyes conexas del civil, pues uno las puede ejercitar a través de juicios que están instituidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, porque has de saber tú que todo esto, que estos elementos que aquí hemos mencionado, todas están, le voy a hacer aquí una cosita simple, porque todas estas están contenidas dentro de un instituto procesal, una institución de la ley, que es el juicio privado. El juicio privado. Es necesario que le pongamos juicio privado, porque como ya apuntamos anteriormente, en el Estatuto Procesal Romano pues estaban todas las acciones, pero particularmente la ley de las 12 tablas contenía, ya les dije, acciones criminales, políticas fiscales, que pertenecían a acciones públicas. Esas eran conocidas por tribunales públicos y por lo tanto quiere decir que se ventilaban a través de juicios públicos. Son diferentes a esto, porque esto es como esto, y fíjate bien, es una acción. Aquí pongan atención, aunque ya yo veo que todos están, la mayoría con mucha atención, pero de esto depende por lo menos el estartazo de su futuro, porque si uno estudia para ser abogado, es el proceso lo que uno debe conocer, una teoría general del proceso. El año entrante, en el primer semestre del año entrante, ustedes van a llevar un curso que se llama algo así, teoría general del proceso, que les van a enseñar más o menos esto, pero en la actualidad con base en la ley del organismo judicial. Pero ustedes ya van a llevar una base de esto, es lo que se pretende. Ese es el objeto de estudiar derecho romano, identificar las instituciones y poderlas comprender. No las antiguas con qué emperador o en qué año se dieron, sino el espíritu de estas cosas, porque así es como surge. Y entonces, fíjate tú, es un juicio privado por lo siguiente, mira, la acción, que es un instituto procesal, es lo mismo, la misma definición que tenés ahí tú apuntada, que el derecho de una persona de acudir ante el órgano jurisdiccional a que se le garantice, se le proteja un derecho que cree que le asiste. Esa es una definición de acción válida para hoy en nuestro sistema procesal en cualquier materia, porque en penal tienen acción, en administrativo hay acción, en derecho al trabajo hay acción, en lo civil hay acción. Es lo mismo, la acción es un instituto procesal genérico, pero aquí estamos en lo civil. Y entonces mira tú, la acción aquí
la tiene un actor, que así se llama, que ya vimos que es un particular. La ejercita ante otro particular, que es el demandado, pero es un particular también, con base a un elemento que es la materia del juicio, que es una situación de carácter patrimonial. Es una diferencia con otros juicios, porque todas las diferencias que con motivo del patrimonio se establezcan entre particulares son solucionadas a través del juicio privado. Por eso los libros de derecho romano, al definir el juicio privado, dicen que el juicio privado es una institución procesal que resuelve diferencias con ocasión del patrimonio entre particulares, entre un actor que es un particular en contra de otro particular que es el demandado, y que son resueltas por un juez que es también un particular. Ese es el que resuelve el juicio. Y entonces, fíjate tú que aquí válidamente les surge a ustedes un cuestionamiento. Digo yo, al poner atención sobre todo esto, dirían ustedes, pero sí es verdad que es un particular el que resuelve, porque recuerden ustedes que este magistrado pretor, él es el titular de la jurisdicción, tiene el poder de mando, de castigo, el conocer, es el titular de la jurisdicción, pero él no es el que resuelve este litigio. Tiene el poder del Estado para conocer, para aplicar las leyes y todo eso, pero como es un asunto entre particulares, entonces él entre sus facultades ha publicado su edicto del pretor. Y ahí tiene las acciones privadas que se pueden ejercitar y también una nómina con los nombres de los jurisprudentes que pueden ser nombrados para efectos de un juicio privado. Así que ya vienen las facultades del pretor aquí, mira. Porque este pretor, cuando conoce de esa petición de acción que le pide que éste cumpla ciertas cuestiones, lo demanda de él puede identificar con base en su edicto del pretor y las acciones y todo lo que tenga que exhibir el actor, y ahí viene la cosa, porque él tiene la facultad de dar o de negar la acción, que es la que la ha postulado. Y entonces él tiene esta facultad ante la postular de acción o la petición de acción del actor. Él conoce, porque tiene un poder de cognición cuando se impone de lo que le está diciendo, conoce los hechos, lo que le relata, los agravios, ve lo que le exhibirá como prueba, no sé. Y entonces él dispone si da o deniega la acción. Ahora, esto lo hace a través de una resolución, ya sea que diga que sí da la acción o que diga que no. ¿Qué resolución es? Es una resolución que, ¿cómo se denomina? Porque fíjate que eso ya lo vimos, así viene el examen en el segundo parcial, de analizar de esas cosas, como ya lo vimos,
Recuerden que este magistrado pretor lo que emite son edictos, en el caso de el edicto perpetuo, según sea el traslatium o el repentinum, que vimos que él puede, pero también emite edictos. Muy bien, pero también emite decretos. Y ya ves que hasta hoy en nuestra ley procesal, bueno, la ley del organismo judicial expresa que las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias. Aquí los decretos que define la ley del organismo judicial, que son resoluciones de trámite, que sirven para que el proceso tenga sus diferentes etapas y se vaya cumpliendo y así se verifique todo el proceso. Estas son resoluciones de trámite que se llaman decretos. Aquí también eran decretos, y entonces lo correcto, si yo les preguntara eso en un examen, emite sus declaraciones con respecto al juicio o emite sus resoluciones con respecto al juicio privado a través de declaraciones imperativas denominadas, el pretor emite sus resoluciones con respecto al juicio a través de resoluciones imperativas llamadas decretos. Entonces, aquí sería el decreto, este es un decreto dare, aquí me faltó dare, mira, porque así se llama esto, me faltó, se llama dare o denegare, así es como lo vamos a conocer, y ambos son decretos. El decreto dare quiere decir que da la acción, la otorga, y el decreto denegare quiere decir que no encontró el pretor que fuera necesario. Ahora bien, si el pretor ante la petición de acción se impone, conoce y dice no, emite el decreto denegare, ahí se termina todo, porque ¿qué vamos a estudiar si ya no tenemos eso? No dio la acción, pero si en cambio emite el pretor el decreto denegare, el decreto dare, si emite dare, entonces tendrá lugar la instauración de este juicio que es privado. Ya ves tú que es un juicio que se lleva a cabo entre particulares, un particular que es el actor, el titular de la acción, el que pide la acción, contra otro particular que es el demandado, pero que es un particular, con respecto a un litigio que versa sobre situaciones patrimoniales y que es resuelto también por la resolución, por la decisión de un juez que también es particular. Así va a venir seguramente alguna pregunta en el segundo parcial. Resuelve los conflictos patrimoniales entre particulares por medio de la sentencia o la decisión de un juez que también es particular. La respuesta sería el juicio privado, ¿verdad? Pues así va a poner. Entonces ese es el juicio privado, el que pone el juicio privado. Y de todo esto concluyó con lo siguiente: como ya hemos visto que el pretor, él sí tiene el poder de dar o de negar la acción, porque finalmente él es el encargado, el titular de la jurisdicción en Roma. Pero ya vimos que él no es quien resuelve el litigio. El que resuelve el litigio es otro juez, es otro particular. El juez, que es un particular. ¿Cómo se le conocía a este juez? ¿Cómo dijimos que era? ¿Quiénes son estos? Son los que hacen el jus, es el jurisprudente. Entonces quiere decir que este juicio privado que aquí hemos hecho en esta cosa, en esta llave,
tiene dos partes. Esta primera, que sería la primera y que tiene lugar ante el pretor. Y esta otra parte, que es la del juicio propiamente, la fase del juicio, que tiene lugar ante el juez, que es el jurisprudente, ¿verdad? Esto ya sabemos, jurisprudente. Y así, entonces, el juicio privado es bipartito. La primera parte la conoce el magistrado encargado de la jurisdicción, porque él se encarga de encauzar el proceso, y como ven que sí hay motivos para dar la acción, y bueno, ahí ya se abrirá a juicio. Bueno, se instaura el juicio, así sería. Da ante la solicitud de aquel, hace el decreto DARE, muy bien, tiene lugar la instauración del juicio y nombra a un juez. Ese juez, ¿de dónde lo nombró? Ya lo tenían en un listado en el edicto del pretor, y de ahí lo elegía el magistrado pretor. En la época arcaica, ¿qué quiere decir? Que es la época arcaica del derecho romano, es cuando está en la monarquía, en lo político romano. Ahí el juicio privado era así, bipartito. Durante la época de la República Romana, cuando ya es el derecho clásico romano, en la época del derecho clásico romano, el juicio privado también es bipartito. Sigue siendo igual, resuelto por un juez que es el jurisprudente, solo que ya va estas partes aquí. Ya ves tú que yo solo te he dicho, la primera ante el pretor, la segunda ante el juez. No tienen nominación porque es la época arcaica, pero ya durante la República toman un nombre. Toman un nombre cada una de las fases y cambia el procedimiento, porque en toda la época de la monarquía, época arcaica del derecho romano, para eso, primero tu teléfono necesita una conexión Wi-Fi con una red móvil. en época del derecho romano, entonces esto es bipartito, sin nominación, y hay ciertas acciones, pero son muy primitivas. Como no nos da tiempo ahorita hablar de ellas, en la época clásica ya tienen nominación las fases estas del proceso, y también el procedimiento es por fórmulas. Entonces va a costar un poquito más explicarlo, pero recuérdenme por favor el otro día cuando tengamos la clase virtual que nos quedamos en la época arcaica del derecho romano con el juicio privado, en estas dos fases. Muchas gracias. Gracias, licenciado.